y viví en Venezuela desde los 2 hasta los 17 años. Mi casa es México. Como diría Chabela Vargas, pues los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Mi vocación inicial era ser periodista. Y luego, bueno, por azares de la vida, mi profesor de comunicación publicitaria en el 8º semestre me dijo, oye, ¿quieres hacer prácticas en mi agencia de publicidad? Y yo digo que desde ahí me picó el bicho del marketing y no he dejado de hacer marketing desde entonces. Y tuve la fortuna de hacer muchas campañas muy padres. Con la cerveza Sol ganamos un monstruo de la mercadotecnia por la campaña del Mundial. Tecate, te hace falta ver más box. En Story, nuestra misión es acelerar la inclusión financiera en México y en Latinoamérica y queremos servir a 100 millones de latinoamericanos. Bienvenidos a Somos Inspiración, un espacio en colaboración entre líderes mexicanos y la Universidad Panamericana, donde descubrimos las historias detrás de quienes están transformando nuestro presente con propósito, con creatividad y además con una gran visión humana. Hoy nos acompaña un líder que combina, me parece, el rigor estratégico del marketing con una mirada profundamente humana sobre la innovación. Alex Berman es vicepresidente de Mercadotecnia y Adquisición de Clientes en Story, la fintech mexicana que se ha convertido en unicornio al ofrecer servicios financieros digitales a más de 4 millones de usuarios. Alex es un marketero full stack, con casi 2 décadas de experiencia en compañías globales como Cemex, Home Depot, Heineken, Cobalto y La House. Hoy encabeza la estrategia de posicionamiento y crecimiento de una de las startups más prometedoras del país. Alex, bienvenido a Somos Inspiración. Es un gusto tenerte en estos micrófonos. Vicente, el gusto es mío. Estoy feliz de estar aquí conociendo la universidad. Es la primera vez que vengo a la Universidad Panamericana y feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, que no sea la última. Esperemos, por favor. Si me invitan, aquí estaré viniendo. Bienvenido. Oye, una de las primeras cosas que va a brincar, estoy seguro que quien te esté escuchando, a lo mejor no termina, así me sucedió a mí desde el primer minuto, no termina de advertir la multiculturalidad que hay en esos acentos. O sea, tu historia es un viaje en sí misma, ¿no? O sea, si no entiendo mal, naciste en Estados Unidos, creciste Correcto. en Venezuela, con vínculos muy estrechos con Colombia. ¿No? Y con más de 2 décadas en México, yo no dejaba de pensar, porque más tienes poco acento, me parece, o muy matizado. No dejaba de pensar, primero en ese acento, pero luego cómo esa mezcla cultural puede haber influenciado tu forma de pensar, de comunicarte, de liderar. ¿Cómo lo ves eso tú? Sí, 100%. Pues la gente se confunde mucho con mi acento y para entender específicamente de dónde soy, porque sí, mi acento es un poco raro. Te cuento un poquito la parte del por qué y luego te respondo tu pregunta. Efectivamente, yo nací en Estados Unidos, nací en Nueva York. Ahí vivían mis papás de origen venezolano, pero mi papá casi toda su vida vivió ahí en Nueva York. Conoce a mi mamá, se casan, se van a vivir allá y ahí nací yo y ahí viví de los 0 a los 2 años. A los 2 años nos mudamos todos a Venezuela y viví en Venezuela desde los 2 hasta los 17 años. Y a los 17 años me saqué una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. Estudié Ciencias de la Comunicación y si volviera a nacer, volvería a estudiar Ciencias de la Comunicación. Eso. Luego, fíjate, en la universidad teníamos una estación de radio y yo hice un pitch para tener un programa de radio y tuve varios años un programa de radio muy bonito que se llamaba Jazzeando, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, y yo hasta ahí tenía un acento muy venezolano hasta que el productor del programa me dijo, oye, ¿por qué no intentas pronunciar las S's? ¿No? Porque los venezolanos decimos más o menos, ¿no? Caracas, y entonces las S's las sustituimos por ojotas. Entonces empecé a pronunciar las S's, ¿no? Y viví en Monterrey. Además viví en Monterrey cuando llegué a México. Yo tenía 17 años
Y viví en Monterrey desde los 17 hasta los 30, 13 años. Entonces también tenía un poquito de acento norteño. Amo profundamente Monterrey. Fui muy feliz en Monterrey. Yo siempre digo, en Monterrey estudié, me casé, aprendí a irle a un equipo de fútbol, le voy a los Rayados y aprendí a asar carne, que de hecho hasta eso la no fecha... es poca cosa. No es eso poca es un cosa. aprendizaje importante para la vida. No es poca cosa, y además estudié y trabajé, digamos, la primera parte de mi carrera, pues fue además en empresas súper regias. Si te pones a ver, cuando me gradué, entré a trabajar a Cemex, un ícono, ¿no?, de la cultura y el emprendimiento regiomontano, que además es una empresa global. Luego tuve un periodo breve en Home Depot, que también tiene su corporativo en Monterrey. Y luego trabajé 11 años en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que también otro ícono regio absoluto. Además, yo entré cuando éramos todavía FEMSA. Yo estuve 2 años, éramos FEMSA, y luego Heineken compra la compañía. Y en Monterrey me casé con una colombiana. Entonces, mucha gente cree además que, como mi acento venezolano está neutro, hay gente que cree que soy norteño y hay gente que cree que soy colombiano. Entonces, ese es un poco el porqué de mi acento, ¿no? Y en términos de cómo ha influido en cómo yo veo las cosas, yo creo que sí ha influido. Tengo mucha sensibilidad, fundamentalmente por todo lo que hemos vivido en Venezuela, ¿no? Que ha sido una historia muy compleja, sobre el impacto que tienen los cambios políticos en la vida de la gente. Conozco también un poquito de las diferencias culturales, ¿no? Con mi esposa colombiana, yo haber venido a México a los 17 años, sí tengo una profunda claridad de mi orgullo latino. O sea, me siento latinoamericano. Me encanta ser latino. Creo que si fuera europeo o fuera, ¿no?, del todo gringo, creo que me perdería una parte padre de la vida, ¿no? Esta calidez, el sabor, el gusto por sentarnos a la mesa, por comer, por disfrutar, ¿no?, horas largas de conversación. Creo que es parte de ser latino. Y fíjate que ahora donde trabajo tenemos una gran misión, que es acelerar la inclusión financiera en Latinoamérica. Y yo creo que soy muy consciente de todos los retos que tenemos en Latinoamérica en términos de desarrollo, de educación, de innovación, de emprendimiento, de cultura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué será? Creo que soy un latino, soy un latinoamericano. Mi casa es México. Yo siempre digo, ¿no?, llegué a este país a los 17 años y como diría Chabela Vargas, pues los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Entonces... Qué manera tan elegante de decirlo, efectivamente, parafraseando a Chabela. Así es, así es. Entonces, me siento latino, me siento mexicano, muy mexicano, amo este país profundamente. Nada, también creo que tengo un nexo grande con Venezuela porque ahí tengo mucha familia todavía y bueno... Ese es un poco el origen detrás del acento que tengo. Oye, Alex, entonces en la mesa de tu casa conviven la arepa, el machacado, los frijoles con veneno, ¿no? La hamburguesa, por supuesto, también. Tal cual. Y sabes que tengo una debilidad muy grande por las tortillas de harina. Hijo. Claro. Y cada vez que alguien va a Monterrey le pido que me traiga tortillas de harina. Entonces sí, en la casa hay un mix de arepa, de tacos y de tacos con harina de maíz y con tortilla de harina. Oye, y la tortilla de harina, yo soy del norte también, entonces no me resisto de muchas maneras a preguntarlo. ¿Y la tortilla de harina más bien con un toque más bien salado o más bien dulce? Salado, a mí me gusta salado. Pero no te desprecio las de Gloria tampoco. Claro. Muy bien, lo voy a tener muy en cuenta para el primero que vuelva al norte, traiga tortillas. Gracias, la siguiente vuelta. Gracias, ¿no? Sí te las recibo. Oye, mi impresión, no solo con el acento, es que efectivamente es una mezcla muy sui generis porque tu proyección, escuchándote hablar, pues por supuesto que es latinoamericana, sin tener muy claro en el primer momento de dónde. Uh-huh. Pero no dejo de ver, y ahorita
abundamos más de eso. Primero, una faceta que es muy característica tuya, más bien quiero decir como un elemento que me parece muy constitutivo, que es la creatividad. Uh-huh. Pero también, eso a lo mejor lo va a notar quien te está viendo en la cámara, pero yo desde que tuve la suerte de la primera conversación también lo pensé, eres bien analítico casi como anglosajón en eso, ¿no? Entonces en eso creo que sale lo New Yorker también, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo digo que eso ha sido una consecuencia de los roles que he tenido. La verdad, si me preguntas a mí, no sé específicamente cuál es el cerebro creativo, no sé si es el derecho o el izquierdo, pero si me preguntas, como hasta hace algunos años yo me identificaba con ese lado del cerebro que era muy de creatividad, de expresión, ¿no? Siempre digo que y malamente, esto no es bueno, así que no lo hagan ustedes, pero yo digo que yo estudié comunicación porque era, aparte que amaba, y ahorita entramos en eso, pero mi vocación inicial era ser periodista. Yo tuve una influencia muy grande por un periodista muy importante en Venezuela que se llama César Miguel Rondón, que es el papá de mi mejor amigo y fue un modelo a seguir muy, muy fuerte para mí. Y César Miguel era un gran periodista venezolano, Premio Nacional de Periodismo. Y ahí nació eso en conjunto con 2 golpes de estado que vivimos en Venezuela, donde me tocó de niño estar pegado a la tele junto con mis papás viendo qué pasaba. Como que nació en mí la chispa de ser periodista, ¿no? Entonces siempre orbité mucho alrededor de los temas de expresión oral, escrita, ¿no? Hice una maestría en producción de medios audiovisuales, o sea, yo quería ser periodista. Y luego, bueno, por azares de la vida, mi profesor de comunicación publicitaria en el 8º semestre me dijo, oye, ¿quieres hacer prácticas en mi agencia de publicidad? Y yo digo que desde ahí me picó el bicho del marketing y no he dejado de hacer marketing desde entonces. Y te diría que cuando hago el salto del mundo corporativo, porque digamos en Heineken además, que es donde más tiempo pasé en una empresa, tuve roles muy de creatividad. O sea, y además me encantaba brifear agencias de publicidad. Creo que trabajé con extraordinarios creativos en Argentina, en Uruguay, en México. Gente extraordinaria como Pablo Batle, ¿no? Que ganó todos los Cannes posibles por campañas como Axe y como él hizo todas las campañas de Tecate con Stallone, por ejemplo. Entonces me encantaba a mí esa faceta de posicionamiento de marca, imagen, empaques, comunicación, ¿no? Y tuve la fortuna de hacer muchas campañas muy padres. Con la cerveza Sol ganamos un monstruo de la mercadotecnia por la campaña del Mundial. Tecate, te hace falta ver más box. Nos tienes que platicar algo de eso. Yo estoy esperando que lleves ahí, pero sí platícanos un poco más algunas de esas campañas también, lo que tú veas. Sí, y también, por ejemplo, hicimos unas campañas de lanzamiento para Heineken. Y te diría que fue cuando salto al mundo startup que tengo que volverme mucho más analítico. Y te diría casi que no por gusto, sino por obligación. Porque un poco lo que yo quería hacer era pivotear mi carrera hacia algo muy digital. Y ahí digital te obliga a ser altamente analítico, ¿no? Y ahí me meto a ver temas de funnels de conversión, ¿no? Marketing digital, performance. Y todo el tema de performance te permite saber desde que llega una persona a tu página web hasta que se convierte en un cliente. Y ahora trabajando en Story también, somos una compañía súper analítica. Tenemos equipos en Estados Unidos, tenemos equipos en Buenos Aires, en Bogotá, de gente muy, muy analítica, de ciencia de datos, de modelaje, de modelos predictivos. Entonces, sí, cada vez más a los líderes de marketing se nos exige mucha comprensión de los temas de métricas, de business analytics, de data. Entonces, te diría, me he convertido, yo digamos, por naturaleza, orbito más hacia los temas más creativos, más de comunicación, ¿no? Yo siempre digo que mi superpoder es la comunicación. O sea,
me encanta, me apasiona, pero me he tenido que volver muy analítico por los roles que he desempeñado últimamente. Yo creo que es una gran combinación. Además, también porque muchos de quienes nos escuchan también son alumnos universitarios, creo que refieres una faceta importante de la evolución de las personas que hemos estado vinculadas a la comunicación o al marketing, en las que tradicionalmente las asociábamos más con elementos casi puramente creativos, y en el momento en que llegabas a una sala de consejo, ¿no? Y el financiero te empezaba, el financiero que con mucha frecuencia es el presidente del consejo, ¿no? Te empieza a exigir el número. Para muchas veces, a más de algunos seguro nos pasó por la cabeza el casi como era un atentado contra mi creatividad. Y yo creo que esto que tú mencionas hace una muy buena sinergia, muy buena simbiosis entre esto que hoy está siendo cada vez más el día a día del marketero y del comunicólogo también, ¿no? 100%. La pregunta del CFO siempre es, ¿y esa campaña cuánto retorno nos va a dar, no? Claro. Y yo siempre digo que ese es el santo grial del marketing. Es decir, el que pueda decirte una campaña de exteriores cuánto te va a traer al negocio, esa es la gran pregunta. Yo creo que la persona que desarrolle la forma más rigurosa de medirlo va a ser mucho dinero. Porque sí tiene, el marketing tiene un componente de arte. Claro. Y tiene un componente cada vez mayor de ciencia. Y te voy a decir dos cosas que pueden ser polémicas, pero bueno, así las pienso y soy un convencido. Yo creo, por ejemplo, que una de las grandes tragedias del marketing actual es el impacto que han tenido los equipos de procurement, de compras, en marketing. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que hay una parte de arte, hay una parte, y yo lo decía, ¿no? Y lo decía mucho en Heineken. No puedes negociar con una agencia de la misma manera que negocias con el que te vende los tornillos o las corcholatas o las latas o las botellas o las cajas, ¿no? Porque si eso fuera así, pues un Picasso no valdría lo que vale, ¿no? Entonces, sí hay un componente bien importante de arte que no se está viendo con ese valor hoy en día en las organizaciones, y hoy en día lo que estamos viendo es mucha presión sobre los marketeros en el retorno de la inversión, en negociar cada vez más duro, en que pareciera que la publicidad y el marketing son genéricos, y en realidad no, porque si tú ves las grandes marcas invierten en construir la marca y en construir el conocimiento de marca y en construir narrativas de marca que son muy difíciles hasta ahora de evaluar. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema digital, o sea, el marketing digital, sí nos permite ser mucho más rigurosos en data para poder asignarle un poco. Entonces, yo lo que digo es una combinación entre arte y ciencia. Cada vez hay más proxies, ¿no? Para decir, oye, si hice una campaña y empiezo a ver tráfico en mi website, es un indicador. Si empiezo a ver que más gente busca mi marca en Google, esas son cosas que podemos medir. Espero que también el auge de la inteligencia artificial nos ayude a optimizar y ser mucho más rápidos en iterar la creatividad. Creo que la creatividad sí se puede iterar. Creo que no es inamovible. O sea, creo que con base en lo que vamos entendiendo que resuena más, se puede iterar cada vez más rápido la creatividad. Pero creo que hay una combinación de arte y ciencia y no solo eso. El otro día hablaba con nuestro CEO y creo que tengo otra reflexión interesante ahí, que es temas como el servicio al cliente, que son bien difíciles de medir el impacto en el negocio, pero que son inversiones. O sea, yo creo que la inversión en la marca y la inversión en el servicio al cliente son apuestas difíciles de medir, pero que a la larga dan resultados. Ya ves cómo sí te mueves entre distintos países. Me voy a explicar. Fíjate, ¿qué perfil el tuyo me parece muy interesante? Porque por un lado es la multiculturalidad de la que estábamos hablando. Pero
Y dentro de la comunicación, un poco nació una cosquilla periodística, pero luego también del lado del marketing. Y luego entre los números y entre la creatividad, entre el arte y la ciencia también, me parece. Pero también hay otro elemento el que me gustaría poner en la mesa y conversarlo contigo, que me parece que has puesto también en ese perfil, también has brincado entre lo corporativo, y me encantaría que nos platiques cómo ha sido el viaje de trabajar en un área de marketing dentro de un corporativo con todo lo que la palabra esa implica, y luego a un espacio donde pues no lleva los mismos cánones tradicionales de ese marketing. Oye, seguramente te acordarás, últimamente he visto mucho casi como memes o burlas en redes sociales entre cómo vive el corporativo y cómo viven una fintech o una startup, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante escuchar tus reflexiones. Pues mira, el tema de corporativo versus startup me parece bien interesante. Yo los veo, la forma como yo lo veo es siempre en la comparación entre un portaaviones y una lancha de asalto, ¿no? Un portaaviones es el corporativo, ¿no? Muchísimos recursos, mucha infraestructura, muchos procesos. Difícil de alinear, ¿no? Porque hay muchos stakeholders. Pero una vez que hay alineación y claridad en la dirección, es indetenible, ¿no? Como un portaaviones. A mí lo que me pasó, yo trabajé muchos años en corporativo, trabajé 3 años en Cemex, más 1, más 11 en Heineken, fueron 15 años de trabajo corporativo. Y la verdad es que quería yo hacer algo diferente. Quería yo sobre todo subirme a la ola de marketing 100% digital. Sentía que le faltaba eso a mi carrera, ¿no? Y tomé la decisión después de 11 años en Heineken de lanzarme y de hacer un pivot grande en mi carrera e irme a una startup. Y cuando entré a mi primera startup, que fue Credit Justo, que ahora tiene otra marca que me tocó construir, que es Cobalto, que es Banco Cobalto, que le va muy bien. Yo durante 90 días, todos los días me preguntaba qué había hecho, porque me costó mucho entender la velocidad. Lo que más me costó fue hacer las paces con la incertidumbre y la ambigüedad de trabajar en una startup. O sea, en una startup estás construyendo el avión mientras vuela, ¿no? Entonces, ese es un reto y bueno, las startups contra lo que luchan es contra su propia muerte, ¿no? Porque las startups, pues es un proyecto que arranca pequeño, que probablemente levanta capital y que tiene que encontrar la forma de subsistir por sí sola antes de que se le acabe el capital, ¿no? Entonces es una carrera contra el tiempo. Y hay mucha ambigüedad, hay mucha incertidumbre, pero yo creo que en el día 91 le agarré el gusto y aquí sigo. Llevo 6 años trabajando en startups, me encanta. Lo que más me gusta de trabajar en startups es que lo que decides hoy lo puedes estar implementando hoy o mañana y lo puedes estar midiendo mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces, la velocidad es algo de lo que uno se hace adicto, de lo que en mi particular caso me he hecho adicto, a la velocidad, a la rapidez. Nosotros en Story hemos lanzado productos en 3 semanas, ¿no? Desde que firmamos un acuerdo con un partner hasta que está la primera tarjeta cobrandeada en la calle, nos podemos tardar 3 semanas. Wow. Porque hemos invertido mucho en nuestras capacidades tecnológicas y hoy eso nos diferencia, ¿no? Entonces... Eso en el portaaviones es complicado. Eso es muy complicado y la verdad es que es padre tener eso, ¿no? Y es una ventaja. Aprendes mucho. A mí, por ejemplo, ahora lo que más me impresiona es
los jóvenes que veo trabajando en las startups desarrollan habilidades mucho más integrales que lo que yo probablemente vi en el corporativo. Ahora, hace 6 años que no trabajo en corporativos y no sé cómo esté esa, ¿no? Digamos, porque muchos corporativos han tratado de hacer esa transformación digital, pues para ser más ágiles, para ser más rápido. Entonces, pero lo que yo veo ahora son muchos jóvenes en startups que desarrollan un perfil mucho más integral porque tienen que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? Oye, estabas llegando, si no lo recuerdo mal, a Story alrededor de, o sea, casi con tu cumpleaños. Correcto. Y además en un cumpleaños muy importante, que es el del 4º piso, ¿no? ¿Cómo fue esto? Y con esa pregunta constante también me imagino sobre si estoy haciendo lo adecuado, si por dónde vas, y también tú te estás construyendo sobre el volante, o sea, estás construyendo el avión también, me refiero a cuestiones vitales, mientras vas volando también. Así es. ¿Cómo fue tu llegada? Sí. ¿Cómo ha sido la vida dentro de la empresa? Increíble, la verdad es que, bueno, yo cuando hago este pivot de mi carrera al mundo startup, siempre vi a Story, ¿no? Como uno de los grandes players, y ellos me buscaron en septiembre del 2022 y yo entré a trabajar el 23 de enero del 2023, 5 días después de haber cumplido 40 años, y ha sido un viaje espectacular. Hay muchísimas cosas que me gustan de Story, pero si pudiera enumerarte 3 o 4, lo que más me gusta es la misión y el impacto que tiene Story, ¿no? En Story, nuestra misión es acelerar la inclusión financiera en México y en Latinoamérica, y queremos servir a 100 millones de latinoamericanos. La segunda cosa que me encantó de Story es el talento. O sea, cuando entré, realmente se me alborotó el síndrome del impostor porque estaba en la mesa con gente que tenía muchísima experiencia haciendo productos financieros digitales, productos de crédito, talento verdaderamente global. Eso me pareció impresionante, y eso te obliga a ti como nuevo integrante del equipo a sacar lo mejor de ti, ¿no? Como dicen los gringos, a traer your A-game, ¿no? A ser tu mejor versión todos los días, porque estás al lado de colegas que, ¿no? Se crea esta como exigencia tácita en donde todos tienen que subir el nivel constantemente. Y la tercera cosa que me gusta es, tenemos una muy buena cultura. Y en la cultura realmente estamos todos pensando en el impacto, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta mucho de una cliente que tenemos, de la señora María, que nos contaba que ella, madre soltera, 2 hijos, y sacó su tarjeta Story para comprar los insumos para hacer quequitos y vender quequitos en su calle, ¿no? Y así empezó, y ahora tiene un negocio de quequitos y pasteles. Wow. Y yo soy un convencido, y así como estas historias probablemente tendremos millones. Yo soy un convencido que el crédito, el acceso al crédito, es una herramienta de progreso individual, familiar, comunitario y social. El crédito utilizado responsablemente. Y la otra cosa que he aprendido es que este tema de educación financiera no funciona si es teórico. Y lo que nosotros hemos tratado, yo te diría el 40% de nuestros clientes, si no un poco más, Story es su primera tarjeta de crédito. Y una tarjeta de crédito no necesariamente es un producto sencillo al inicio, ¿no? Tienes fechas de corte, fechas de pago, pago mínimo, pago para no generar intereses. Entonces, es un producto que requiere cierta complejidad. Y yo siempre digo también, todos la hemos regado con una tarjeta de crédito, ¿no? Yo lo digo adelante porque no entendía, y yo me acuerdo que cuando joven me dieron mi primera tarjeta de crédito y sacaba dinero del cajero y hasta que me cobraban y luego pagaba el mínimo, ¿no? Entonces es un producto complejo, y lo que hemos aprendido en Story es que la mejor forma en la que al menos a nosotros nos ha funcionado es en
hacerlo a través de incentivos tangibles. Entonces, tenemos un programa que se llama Crece tu línea, que es muy... No hay una traducción para esto al español, entonces perdón por el anglicismo, pero es una experiencia gamificada, ¿no? Es una experiencia que a través de temas lúdicos te va enseñando que en los primeros 3 meses tienes que hacer una compra, al menos el pago mínimo, y si lo haces en las fechas que son durante 3 meses, te vamos a crecer tu línea. Entonces, de alguna manera te damos el incentivo para que aprendas a usar el producto, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Hemos tenido muchas satisfacciones en Story en estos últimos 3 años. Fuimos los primeros que lanzamos una cuenta de depósitos que te daba el 15% de ganancia anual total. Nosotros iniciamos la guerra de las tasas porque creíamos que los mexicanos necesitaban ganar más por su dinero y nadie les estaba dando, ¿no?, rendimientos por su dinero. Hemos lanzado una serie de tarjetas cobrandeadas. Acabamos de lanzar la semana pasada nuestra tarjeta de débito. Y ahí va, hemos crecido mucho. Y bueno, es muy lindo ver cómo el trabajo del equipo de uno y de uno tiene impacto positivo en la vida de la gente. Y ahora que llegaste, cuando llegaste en el 2023 a Story, en algún momento descubres que es VP de Marketing en Growth. Ya habías vivido tú esta experiencia, el de marketing sin duda, mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido estar también cerca del crecimiento del negocio? Sí. ¿no? Sí. Y tengo una idea respecto a la inclusión, pero me la reservo. Antes quiero preguntarte. Sí. Muy buena pregunta esa. Sí, yo siempre fui el típico marquetero que se peleaba con ventas, ¿no? Y era, no, pues es que la culpa es tuya. Yo te traje los leads, pero tú no los cerraste, ¿no? Y a mí me decían, pues es que tus leads no sirven, ¿no? Entonces, cuando entré a Story, el día 1 me di cuenta que yo era el responsable de Growth también. Y al principio, pues como todo, me sentí abrumado porque nunca lo había hecho. Nunca había sido responsable del número, ¿no? Nunca había sido responsable de las ventas, de la adquisición de cliente. Y te puedo decir que ha sido un viaje espectacular. Súper demandante. Evidentemente hay mucha presión. He tenido que aprender a vivir con la presión. Me he hecho de la ayuda de mis amigos comerciales, ¿no? Que siempre me decían, oye, en esto de ventas naces y mueres el mismo día, la semana, el mes y el año, ¿no? O sea, claro, cada mes es un nuevo comienzo, no importa cómo te fue el mes anterior, es una nueva oportunidad. Los cierres de mes son, ¿no? Mucho estrés, mucho empuje al equipo para llegar al número, pero me hice adicto también, no solo a la velocidad ahora de la startup, sino al número, ¿no? A ver cómo lo que hacemos nos ayuda a traer clientes, cómo hacer para traer clientes con un costo de adquisición cada vez más eficiente, claro. Desarrollo de canales, ¿no? Ha sido espectacular, muy duro, pero bueno, como todo en la vida, detrás de lo difícil es donde está el crecimiento. Yo escuchándote veo continuamente, o sea, más bien no dejo de pensar en cómo muchos acontecimientos de tu vida, algunos que claramente se ve que tú los escogiste, pero otros que son fortuitos, sí, que han ido construyendo un perfil muy completo, ¿no? Para esa visión, la voy a resumir, para tener la capacidad de ver y de operar, de pensar, de analizar, pero de conseguir cosas, ¿no? En esa mezcla de arte y ciencia, ¿no? Y técnica, que me parece que es muy positivo y que para muchos de quienes nos escuchan puede ser muy útil también esa reflexión sobre qué hay en la vida que me gusta más o con lo que tengo más disposición y cómo voy complementándome, a veces incluso con cosas que no me encantan tanto, pero que me ayudan a mi crecimiento
profesional, ¿no? Entonces, y yo lo he visto en varios momentos en tus relatos. Oye, y luego por otro lado... Si me dejas ahí interrumpirte un poquito el porqué de eso. Soy, fíjate, un gran creyente en esto que te voy a decir. Lamentablemente, y me voy a poner un poquito metafísico, filosófico, pero... Es el momento, por favor. Pero creo que vale la pena el punto. En Occidente, lamentablemente, digamos, por nuestra educación y por nuestra cultura, nos sentimos muy incómodos con las contradicciones, ¿no? Eres A y no eres B, o eres B y no eres A. Y la cultura asiática tiene otra visión completamente diferente a estas contradicciones. Y a mí me lo dijo en su momento, bueno, en varias ocasiones de mi vida, pero hay un momento clave de mi vida en donde veo esto. A los 7 años mi papá me lleva un viaje a la India con él y veo este tema del yin y el yang, y me acuerdo que le pregunté qué era el yin y el yang, ¿no? Y desde ahí como que se ha quedado mucho esto en mí y que va a tu punto. En el Oriente, en las culturas orientales, se sienten mucho más cómodos con la contradicción, porque los humanos en sí somos llenos de contradicciones, ¿no? Entonces creo que está padre abrazar las contradicciones de uno y saber que uno es creativo, pero puede ser analítico, o es analítico, pero puede ser creativo, y que uno puede ser dos cosas a la vez y quizá en posiciones diferentes, pero que esa complementariedad nos hace mejores y no peores. Mira qué interesante. Yo también me parece un símbolo muy interesante. Lo voy a dejar aparte, pero un día hablamos de eso, también desde Nietzsche, pero lo dejamos aparte. Oye, pero ya que trajiste un tema de introspección también a la mesa, me encantaría escuchar tu opinión sobre cómo adviertes el liderazgo humano. Además ahora, en esta aventura de Story, ¿qué te importa? En algún momento te oí referir un tema de momentums. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Sí. ¿Cómo los aprovechas para impulsar a tu equipo? Sí. Es un viaje, ¿no? Y estoy ahora muy, muy apasionado por el viaje del liderazgo, porque es difícil, ser líder es difícil, ¿no? Y empiezo por eso siempre diciendo, porque he reflexionado mucho últimamente sobre el tema del liderazgo y me parece que cuando uno es líder y de equipos grandes o que tiene cierta posición de liderazgo, yo hoy en mi equipo lidero 80 personas, ¿no? Directa e indirectamente. Y cuando lideras un equipo tan grande, ¿no? Yo lo que digo es amplifica lo bueno y lo malo. Ser líder amplifica lo bueno y lo malo. Y yo, como lo digo de manera muy como casual, se te empiezan a ver las costuras, ¿no? Entonces, cuando estás en una posición de liderazgo, la gente ve tus cosas buenas y tus cosas malas, y se trata también de no solo de hacer las paces con eso, sino también de cómo trabajas en las cosas malas que le impactan a tu equipo, ¿no? Sobre el tema del momentum, sí, de las cosas que más me gustan de liderar equipos es esto, es cuando el equipo empieza a tener momentum, cuando empieza a haber una inercia en donde el equipo se acostumbra a ganar. Y entonces le gusta ganar y le gusta llegar a los objetivos y le gusta lograr cosas. Y luego eso genera un círculo virtuoso en donde nos queremos poner metas más ambiciosas, ¿no? Y nos retamos y vemos, y ahí empieza a surgir la creatividad, ¿no? En base de una meta agresiva. Entonces, me gusta mucho eso. Soy un líder intenso. ¿No? Eso no me dejará mentir mi equipo, que soy intenso, me gusta el número, me gusta el resultado. Mi driver personal es hacer cosas que no se hayan hecho antes, ¿no? Entonces, esto tiene pues muchas cosas malas y buenas, ¿no? Pero trato de infundirle a mi equipo esta visión y esta energía de hagamos cosas que no se hayan hecho antes, ¿no? No caminemos los mismos pasos
de otros, sino tratemos de innovar. Y bueno, yo creo que uno nunca aprende al 100 a ser líder. Es un camino que se acabará cuando uno no esté en este plano. Oye, no quiero que dejes este plano en concreto, ¿no? Sin escucharte hablar o tu opinión sobre temas de inteligencia artificial. A mí me parece que una de las áreas del conocimiento que más se han influido precisamente por la inteligencia artificial están en el marketing, ¿no? Es que no te me vayas sin platicarme algo de eso. Claro. Pues yo creo que la inteligencia artificial es la revolución más grande que vamos a vivir. Y esto lo digo en cuanto foro puedo decirlo. Yo creo que hemos sido muy suertudos de vivir no solo la anterior revolución, que era la revolución del Internet. Yo creo que ahora vamos a vivir una segunda revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas. Hoy en Story estamos haciendo cosas bien padres de inteligencia artificial. El 94% de nuestros creativos de las campañas digitales ya son hechos con inteligencia artificial. Tenemos bots que, oye, si no terminaste tu proceso, te marcan y te dicen, ¿no? Vicente, termina, estás a segundos de disfrutar tu tarjeta de crédito. Yo creo que es una revolución grandísima que vamos a vivir, con cosas buenas, con cosas malas, ahora estoy como muy clavado en todos los temas éticos atrás de la inteligencia artificial, que creo que es un tema que va mucho más lento que la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología nos va a entregar algunas cosas que luego vamos a tener que revisitar y reflexionar con la lupa de la ética. Pero creo que está padre. Yo creo que ahorita estamos haciendo modelos predictivos para saber si un cliente va a dejar de usar nuestra tarjeta o no. Modelos predictivos para saber qué tipos de productos les podemos ofrecer a los clientes como parte de nuestro ecosistema. Yo estoy obsesionado, ¿no? Yo creo que como lo veo yo es que la inteligencia artificial es el traje del Iron Man, ¿no? El Jarvis de los seres humanos, ¿no? Nos va a permitir ser superhumanos. Yo creo que sí. En eso de modelos predictivos pensaba que también nos ha hecho más fácil la vida, ¿no? Yo me acostumbré más a ver temas de modelos predictivos con SPS y por fortuna también hay cosas en las que ahora la inteligencia artificial te hace la vida más sencilla. Sí, ¿no? Pero eso lo que va a hacer es que sigamos siendo, en teoría, más productivos. Te voy a poner un ejemplo. La gente creía que con el email íbamos a ahorrar mucho más tiempo. Y sí pasó, pero el tiempo disponible lo llenamos con más trabajo. Entonces, sí estamos optimizando, pero lo que yo creo es que el ser humano siempre encuentra formas de llenar las horas. Claro. Y quizá vamos a ser más productivos, pero no vamos a trabajar menos. Mira, esa es una gran reflexión también, ¿no? Y contigo, Alex, o sea, es decir, en tu vida, ya se ve que la inteligencia artificial de todos modos va a llenar toda tu agenda. Quiero decir, tu trabajo no se va a acabar y que la inteligencia artificial, aunque te haga menos, te permita hacer más rápido algunas actividades, de todos modos te vas a llenar de actividades, ¿no? De otras, ¿no? Así es. ¿Pero de qué otras? ¿En qué andas tú? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué te preocupa ahora? ¿Qué te ilusiona? Sí, pues mira, estoy 100% enfocado en llevar a Story al lugar donde queremos que esté en los próximos años. Todavía nos falta mucho por mejorar. Yo lo que digo es, si nuestra misión es atender a 100 millones de clientes y tenemos 4, quiere decir que solo tenemos 4% de progreso sobre la misión, ¿no? Entonces, nos falta 96% de la misión. Estoy súper enfocado en eso. Estoy enfocado en que nuestros productos sean mejores, en que la atención a los clientes sea mejor, en que nuestro marketing sea mejor, en que el equipo sea mejor, en que yo pueda ser mejor líder para mi equipo. Y bueno, y mejor persona, y mejor esposo, y mejor hijo, y mejor hermano. En este contexto de la inteligencia artificial, ¿no? Donde nuestras agendas
se van a seguir llenando. Con mucha ansiedad de ver cómo va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que el futuro con la inteligencia artificial va a ser como muy interesante. Yo sí creo que se viene una era en donde nos va a costar diferenciar qué está hecho con la inteligencia artificial y qué está hecho por humanos. Y nada, con muchas ganas de que Story sea una empresa mexicana que logre hacer una salida a bolsa exitosa. Mira, gran reto, por supuesto. Oye, Alex, para nosotros es un gusto tenerte en estos micrófonos. Yo, entre otros elementos, ha sido muy grato y muy disfrutable ver un perfil que se construye sobre la marcha y que además juega con tantos escenarios, con tanta facilidad. Me parece que hay mucho por aprenderte también en ese liderazgo. Pero también haces unas conversaciones muy agradables. Cosa que yo aprecio mucho. También estoy seguro que a esta audiencia también le resultará muy grato. Gracias por este espacio, gracias por darte el tiempo. Al contrario. Es un gusto. Gracias a ustedes por tenerme aquí y cuando quieran me vuelvo a lanzar. Conste. Gracias.